The Maze Runner, escrito por James Dashner. Libro 1 de la saga, Correr o Morir. Les narra Concepción Rebozo, capítulo 29. Thomas no se detuvo hasta que la voz se apagó por completo. Se sorprendió al ver que llevaba corriendo casi una hora. Las sombras de las paredes se alargaban hacia el oeste. Pronto llegaría el atardecer y las puertas se cerrarían. Tenía que volver. Entonces se dio cuenta de que se había orientado perfectamente en el tiempo y en el espacio. Sus instintos eran fuertes. Ya era hora de regresar. Pero no sabía si podía enfrentar a la chica otra vez. La voz en su cabeza, todas esas cosas extrañas que había dicho. No tenía opción. Negar la verdad no resolvería nada. Y por más terrible y rara que hubiera sido la invasión a su cerebro, siempre era mejor que otra cita con los penitentes. Mientras corría hacia el área, descubrió muchas cosas acerca de sí mismo. Al escapar de la voz, se había ido formando en su mente la imagen exacta de la ruta a través del laberinto, sin siquiera reparar en ello. Durante el camino de regreso no dudó ni una sola vez mientras doblaba a izquierda y a la derecha y atravesaba velozmente los largos pasillos, a la inversa de lo que había hecho cuando venía hacia acá. Sabía lo que eso significaba. Mi hijo tenía razón. En poco tiempo sería el mejor corredor. Hizo otro descubrimiento. Como si la noche dentro del laberinto no hubiera sido prueba suficiente, comprobó que su cuerpo estaba en muy buen estado. Apenas el día anterior se había arribado al límite de sus fuerzas, adolorido de la cabeza a los pies. Se había recuperado muy rápido y corría casi sin esfuerzo, a pesar de que llevaba casi 2 horas en movimiento. No había que ser un genio en las matemáticas para calcular que la combinación de la velocidad y el tiempo empleados implicaba que había corrido casi medio maratón al momento de llegar al área. Fue en ese momento que lo asaltó la verdadera magnitud del laberinto. Eran kilómetros y kilómetros, con sus muros que se movían cada noche. Entendió finalmente por qué era tan difícil encontrar una salida. Hasta entonces había tenido sus dudas y había llegado a preguntarse por qué los corredores serían tan ineptos. Continuó andando sin pausa, a la izquierda, a la derecha, hacia adelante. Cuando cruzó el umbral del área, faltaban pocos minutos para que las puertas se clausuraran. Completamente agotado, se dirigió directamente a las lápidas y penetró en lo profundo del bosque, hasta que llegó al lugar donde los árboles se amontonaban, contra las esquinas del suroeste. Estar a solas era lo que más deseaba en este mundo. Cuando solo pudo escuchar algunas voces lejanas en el área, y de los ecos débiles, y de los balidos de las ovejas, y de los gruñidos de los cerdos, el deseo le fue concedido. Ubicó la intersección entre 2 muros gigantes, y se derrumbó en el rincón para descansar. Nadie se acercó a molestarlo. La pared del sur finalmente se deslizó para cerrarse durante la noche. Se inclinó hacia adelante hasta que el rugido se apagó. Unos minutos después, con su espalda apoyada cómodamente contra la enredadera espesa, se quedó dormido. A la mañana siguiente, sintió que lo sacudían suavemente para despertarlo. «Thomas, levántate», era Chuck. Parecía que el chico era capaz de encontrarlo donde fuera. Se enderezó refunfuñando y estiró los brazos y la espalda. Tenía un par de mantas extendidas sobre él. Durante la noche alguien había estado haciendo de madre en el área. «¿Qué hora es?», preguntó. «Ya es muy tarde para el desayuno», respondió tomando el brazo de Thomas. «Vamos, tienes que empezar a actuar normalmente, si no las cosas se pondrán peor». Los eventos del día anterior irrumpieron con violencia en su cabeza y sintió que se le retorcía el estómago. «¿Qué me harán?», pensó. Las cosas que dijo la chica, eso de que ella y yo les hicimos esto a ellos, a nosotros, ¿qué significa? Luego se le ocurrió que podría estar demente. Quizás el estrés del laberinto lo había vuelto loco. De cualquier manera, solo él había escuchado la voz. Nadie más estaba enterado de que esas cosas extrañas le pasaban, ni tampoco de las cosas
raras que Teresa le había contado ni de las acusaciones. Ni siquiera sabían que ella le había dicho su nombre. Bueno, nadie excepto Newt, y él iba a mantener las cosas de esa manera. Ya estaba todo bastante mal como para arruinarlo, mucho más contándoles a los otros que escuchaba voces dentro de su cabeza. El único problema era Newt. Tendría que buscar la forma de convencerlo de que la tensión lo había sobrepasado y que una buena noche de sueño había resuelto todo. No estoy chiflado, se dijo. Seguramente no lo estaba. Chuck lo miraba con asombro. Lo siento, se disculpó poniéndose de pie y actuando lo más naturalmente posible. Estaba pensando. Vamos a comer. Estoy muerto de hambre. Ok, repuso el niño, dándole una palmada en la espalda. Su amigo habló durante todo el trayecto hasta la finca, pero él no se quejó. Eso era lo más cercano a la vida natural y normal que podría tener en el área. Newt te encontró anoche. Les dijo a los otros que te dejaran dormir y nos contó a nosotros cuál ha sido la decisión del consejo. Una noche en la celda y luego a comenzar el programa de entrenamiento de los corredores. Algunos lachos abuchearon y otros aplaudieron, pero a la mayoría le pareció importarle un pito. Para mí es genial. Hizo una pausa para respirar y luego continuó. Esa primera noche, cuando alardeabas de que querías ser corredor y todo ese plopus, vaya, yo estaba muriéndome de risa por dentro. Me decía todo el tiempo, este inútil se va a dar contra la pared uno de estos días. Bueno, al final tenías razón, ¿verdad? Thomas no deseaba hablar de eso. Yo solo hice lo que hubiera hecho cualquiera, y no es mi problema si Minho y Newt quieren que yo sea corredor. Sí, claro, deja ya de hacerte el modesto, dijo Chuck. En ese momento, ser corredor no era su preocupación. No podía dejar de pensar en Teresa, en la voz dentro de su mente, en lo que ella le había dicho. Creo que estoy muy entusiasmado con eso, dijo, con una sonrisa forzada, porque le disgustaba la idea de tener que pasarse todo el día solo en el cuarto oscuro antes de empezar. Ya veremos cómo te sientes después de partirte el lomo corriendo. De todos modos, yo quiero que sepas que el viejo Chuck está muy orgulloso de ti. Thomas sonrió ante la satisfacción de su amigo. Si fueras mi madre, repuso, la vida sería perfecta, dijo Tommy. Mi mamá, pensó. El universo pareció oscurecerse por un segundo. Ni siquiera podía acordarse de su propia madre. Alejó ese pensamiento antes de que lo consumiera por completo. Se encaminaron hacia la cocina para desayunar algo rápido, y se ubicaron en dos lugares vacíos en la mesa del interior. Todos los habitantes entraban y salían, y observaban de reojo a Thomas. Unos pocos se acercaron y lo felicitaron, salvo algunas miradas de enojo aquí y allá. La mayoría pareció estar de su lado. Luego recordó a Gally. «Hey, Chuck», preguntó, después de llevarse a la boca una montaña de huevos revueltos, procurando sonar natural. Y al final encontraron a Gally. No, estaba por contártelo. Alguien dijo que lo vio correr hacia el laberinto tras abandonar la asamblea. Después de eso, no se supo nada más. Dejó caer el tenedor. No sabía bien qué era lo que había esperado escuchar. De todos modos, la noticia lo dejó aturdido. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Entró en el laberinto? ¡Sí! Todos saben que se volvió loco. Algún garlopo llegó a acusarte de haberlo matado ayer, cuando saliste volando para allá. No puedo creerlo, dijo Thomas distraídamente, con los ojos fijos en el plato, como tratando de entender por qué Gally haría algo así. No te preocupes por eso, hermano. No le cae bien a nadie, excepto a unos pocos amiguitos muy mierteros. Ellos son los que te andan acusando. Le resultaba increíble la forma tan normal en la que Chuck se refería a todo eso. ¡Ey! Probablemente el tipo esté muerto, Chuck, y tú hablas de él como si hubiera huido de vacaciones. Chuck puso cara de reflexión. No creo que esté muerto, dijo Chuck. ¿Eh? ¿Y entonces dónde está? ¿Acaso mi hijo y yo no éramos los únicos que sobrevivimos allá afuera?
Eso es lo que estoy tratando de decirte. Yo pienso que sus amigos lo tienen escondido en algún lado dentro del área. Gali será idiota, pero tampoco tanto como para permanecer toda la noche en el laberinto como tú. Tal vez fue exactamente eso lo que quiso. Me refiero a quedarse allá para probar que era capaz de hacer todo lo que yo hice. El tipo me odia. Se detuvo por un instante. Bueno, me odiaba. Bueno, lo que tú digas, repuso Chuck, como si estuviera discutiendo que iban a desayunar. Si está muerto, lo más probable es que ustedes lo encuentren. Y si no, tendrá hambre y aparecerá para comer. No me importa. Todo lo que quiero es un día normal para relajarme, Chuck, agregó, mientras levantaba su plato y lo llevaba a la mesa. Entonces, tu estúpido deseo te será hecho realidad, intervino una voz a sus espaldas. Al darse vuelta encontró a Newt, que le sonreía. Esa expresión fue como una ráfaga de seguridad, como si el mundo volviera a acomodarse. ¡Vamos, preso!, exclamó. Podrás disfrutar de un día completo de tranquilidad dentro del cuarto oscuro. Yo que te llevaré algo de comer a eso del mediodía. Se dirigió hacia la puerta detrás de Newt. De repente, un día en la cárcel sonaba de maravillas. Nada que hacer salvo sentarse y descansar. Aunque algo le decía que era más probable que Gali le regalara flores que pasar un día entero en el área sin sobresaltos. Fin del capítulo 29. Capítulo 30. El cuarto oscuro se encontraba en un sitio sombrío de la finca y la pared del norte del área, escondido detrás de unas matas desiguales y arbustos espinosos que parecían no haber sido podados en años. Era un gran bloque de concreto alisado toscamente, con una ventanita enrejada y una puerta de madera, con un amenazante pasador de metal oxidado, como salido de la Edad Media. Newt sacó una llave, abrió y le hizo señas a Thomas para que pasara. Solo tienes una silla y no hay nada para hacer, así que disfrútalo. Lanzó un bufido, con bastante disimulo, mientras entraba y contemplaba el único mueble, una silla horrible y desvencijada, con una pata notoriamente más corta que las otras, lo cual tal vez hubiera sido hecho a propósito. ¡Que te diviertas!, dijo su compañero antes de cerrar la puerta. Thomas observó su nuevo hogar, mientras escuchaba el ruido del pasador y de la cerradura a sus espaldas. La cabeza de Newt surgió detrás de la ventanilla sin vidrio, a través de las rejas, y con una sonrisa en el rostro. Linda recompensa por haber roto las reglas, ¿no? Salvaste algunas vidas, Tommy, pero todavía tienes que aprender, dijo más serio. Sí, ya lo sé. Orden. Newt se rió. Tú no eres malo, Sean. Pero a pesar de ser amigos, tenemos que manejar las cosas correctamente para seguir vivos. ¿Lo entiendes, no? Piensa en eso mientras contemplas esta estúpida pared. Y después se marchó. Cuando pasó la primera hora, Thomas sintió que el aburrimiento se deslizaba sigilosamente como ratas debajo de la puerta. Una hora después quería golpearse la cabeza contra la pared. 2 horas más, y empezó a pensar que cenar con Gali y los penitentes sería mejor que estar sentado en ese estúpido cuarto oscuro todo el día. Trató de recordar, pero sus esfuerzos se evaporaron en la niebla del olvido antes de que algo pudiera formarse con nitidez. Por suerte, llegó Chuck con la comida y lo liberó de sus pensamientos. Le pasó un poco de pollo y un vaso con agua por la ventana y comenzó como siempre a hablar hasta los codos. Todo se está volviendo a la rutina, anunció. Los corredores están en el laberinto. Los demás se encuentran trabajando. Quizá sobrevivamos después de todo. No hay señales de Gali todavía. Newt le dijo a los corredores que regresaran enseguida si encontraban su cuerpo. Ah, por cierto, Albie ha tomado su vida normal. La retomó. Parece estar bien y Newt está contento de no tener que ser más el jefe. La mención de Albie desvió la atención de la comida. Apareció la imagen del líder retorciéndose e intentando estrangularse a sí mismo el día previo. Luego se acordó de que nadie más se lo había dicho antes nadie más sabía lo que él le había dicho antes del ataque. Pero eso no significaba que Albie lo mantendría en secreto, ahora que se había recuperado.
Chuck seguía hablando. Pero sus palabras habían tomado un giro inesperado. Estoy medio confundido, oye. Es raro sentirse triste y extrañar la casa de uno, si no tienes ni idea de a dónde es que deseas volver. ¿Captas lo que digo? Lo único que sé es que no quiero estar aquí. Quiero regresar con mi familia, donde quiera que sea que quede eso, al lugar de donde me sacaron. Quiero recordar. Se sorprendió un poco. Nunca había escuchado a Chuck decir algo tan profundo y tan cierto. Te comprendo, murmuró. Te comprendo, murmuró. El chico era muy bajito y Tomás no alcanzaba a ver los ojos desde la ventana, pero por su siguiente declaración imaginó que debían estar inundados de tristeza y tal vez de lágrimas. Yo solía llorar todas las noches, ¿sabes? Al escuchar esa revelación, los pensamientos sobre Albie huyeron de su mente. ¿Sí? Dijo Tomás. Como un bebé de pañales. Prácticamente hasta el día en que tú apareciste. Y luego me acostumbré, supongo. Aunque estemos siempre esperando huir, esto finalmente se convirtió en mi casa. Yo solo lloré una vez desde que llegué aquí, dijo Tomás. Pero fue cuando casi me comen vivo. Es posible que simplemente sea un garlopo superficial, supongo. No lo habría admitido si su amigo no le hubiera confesado antes cosas tan personales. ¿Tú también? Escuchó que Chuck preguntaba a través de la ventana. ¿En ese momento? Sí. Cuando el último penitente terminó de caer por el acantilado, me derrumbé y me eché a llorar, contestó con el recuerdo todavía muy fresco. Todo se me vino encima de golpe. Estoy seguro de que me hizo bien. No te sientas mal por llorar, nunca. Parece que te hace sentir mejor, ¿no? Es raro cómo funciona, dijo Chuck. Pasaron unos minutos en silencio. Se dio cuenta de que no quería que Chuck se fuera. Hey, Tomás, sigo aquí. ¿Crees que tengo padres? ¿Padres de verdad? Por supuesto, Larcho. No me digas que tengo que explicarte lo de las flores y las semillitas, bromeó Tomás, mientras sentía el dolor que llenaba su corazón. Se acordaba de esa charla, pero no con quién la había tenido. No estoy hablando de eso, exclamó con una voz muy desanimada. Sonaba baja y lúgubre, como si hablara entre dientes. La mayoría de los tipos que pasaron por la transformación recuerdan cosas terribles, de las que prefieren no hablar, lo cual me hace dudar de que me espere algo bueno allá en mi hogar. Lo que quiero decir es... ¿Piensas que es posible que tenga una mamá y un papá que me echen de menos allá afuera en el mundo, en algún lugar? ¿Crees que ellos lloren por mí en las noches?, preguntó Chuck. Conmocionado, Tomás comprobó que sus ojos se habían llenado de lágrimas. La vida había sido tan delirante desde su llegada en el área que nunca le había ocurrido pensar en los habitantes como si fueran chicos reales, con familias de verdad que los extrañaran. Era muy raro, pero ni siquiera había pensado en sí mismo de esa manera. Solo reflexionaba acerca del significado de todo, sobre quienes los habían enviado allí o cómo saldría alguna vez de ese lugar. Por primera vez sintió por Chuck algo que lo enojó de tal modo que solo tenía deseos de matar a alguien. El chico debería estar en la escuela, en su hogar, jugando con amigos. Tenía derecho a tener una casa, una familia que lo amara, que lo protegiera y que se preocupara por él. Una mamá que se encargara de que se bañara todos los días y un papá que lo ayudara con la tarea. Detestó a las personas que lo habían arrancado, a ese pobre chico inocente de su familia. Los odió con tanta pasión que no pensaba que pudiera sentirla un ser humano. Quería que los mataran, incluso que los torturaran. Deseaba que Chuck fuera feliz. Pero la felicidad había sido extirpada de sus vidas, y también el amor. Escúchame, Chuck, contestó, haciendo una pausa para calmarse y que no se le quebrara la voz. No me cabe la menor duda de que tienes padres. Lo sé, suena horrible, pero estoy seguro de que tu mamá
Estás sentado ahora mismo en tu cuarto, sosteniendo tu almohada, observando por la ventana ese mundo que te arrebató de ella. Y sí, te apuesto que está llorando con fuerza, con los ojos hinchados y los mocos en la nariz, un llanto como debe ser. No dijo nada, pero Thomas oyó ligerísimos gemidos. No debes rendirte, Chuck. Vamos a solucionarlo todo y a salir de aquí. Ya soy un corredor, y te prometo por mi vida que te voy a llevar de vuelta a tu habitación, y tu mamá va a dejar de llorar. Lo decía en serio. Esa promesa le quemaba el corazón. Espero que tengas razón, dijo Chuck con voz temblorosa. Hizo un gesto del pulgar hacia arriba, en la ventana, y se alejó. Thomas se levantó y caminó por el pequeño recinto, ardiendo de deseos de cumplir su palabra. Créeme, Chuck, susurró en el aire para sí mismo. Te juro que te llevaré de vuelta a tu casa. Fin del capítulo 30. Capítulo 31. Apenas Thomas escuchó el estruendo y el chirrido de la piedra contra la piedra, anunciando el cierre de las puertas, Albie apareció para dejarlo en libertad, lo cual resultó una gran sorpresa. Escuchó el tintineo del metal de la llave y la cerradura, y la puerta de la celda se abrió por completo. ¿No estás muerto, Larcho?, preguntó. Su aspecto había mejorado mucho desde el día anterior, y Thomas no pudo evitar observarlo fijamente. La piel ya tenía un buen color, las venas rojas que atravesaban sus ojos rojos habían desaparecido. Parecía haber aumentado unos 7 kilos en 24 horas. El líder notó que sus ojos estaban desorbitados. Oye, ¿qué significa esa mirada? Sacudió apenas la cabeza, como si hubiera estado en trance. Su mente funcionaba a toda velocidad, preguntándose qué recordaría Albie y qué le diría acerca de él. Nada, es alucinante que te hayas recuperado tan rápido. ¿Estás bien ahora?, reaccionó los bíceps. Nunca estuve mejor. Afuera. Obedeció, deseando que sus ojos no pestañearan para no delatar su preocupación. Albie cerró la puerta del cuarto oscuro y bloqueó el pasador de metal. En realidad no es más que una actuación. Me siento como un poco de Plopus de penitente. ¿Sí? ¿Así te estabas ayer?, repuso Thomas, notando enseguida la expresión dura de Albie. Por las dudas, hizo rápidamente una aclaración. Pero hoy pareces como nuevo, te lo juro. Puso las llaves en el bolsillo y se apoyó contra la puerta del cuarto oscuro. Bueno, qué charlita que tuvimos ayer, ¿no?, dijo Albie. El corazón de Thomas comenzó a latir aceleradamente. En ese momento ya no sabía qué esperar de Albie. Sí, me acuerdo. Nuevito, yo vi lo que vi. Se va borrando poco a poco, pero nunca voy a olvidarlo. Fue terrible. Cuando trato de hablar de eso, siento que algo comienza a ahogarme. Ahora las imágenes se están yendo, como si a ese algo no le gustara que yo recordara. La escena del día anterior surgió fugazmente en su mente. Albie sacudiéndose, intentando estrangularse a sí mismo. No lo hubiera creído de no haberlo visto. A pesar de que temía la respuesta, sabía que tenía que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Repetías todo el tiempo que me habías visto. ¿Qué estaba yo haciendo? Albie se quedó con la vista perdida antes de contestar. Estabas con los creadores, ayudándolos. Pero eso no es lo que me alteró. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Ayudándolos? No podías articular las palabras necesarias para averiguar lo que significaba eso. Es posible, prosiguió Albie, que los recuerdos que obtenemos a través de la transformación sean falsos. Algunos sospechan eso. Yo solo tengo la esperanza de que así sea. Si el mundo es como yo lo vi... Dejó de hablar, haciendo un silencio que no presagiaba nada bueno. Thomas estaba confundido, pero siguió insistiendo. ¿Puedes decirme qué es lo que viste que tuviera que ver conmigo? Albie movió la cabeza de un lado a otro. Ni loco, Shank. No voy a ponerme en riesgo de estrangularme yo mismo otra vez.
Es posible que hayan puesto algo dentro de nuestras mentes para controlarnos, igual que nos borraron la memoria. Bueno, si yo soy el ser maligno, deberías dejarme encerrado, ¿no? Dijo con expresión muy seria. Nuevito, tú no eres malvado. Podrás ser un garlopo miertero, pero no eres malo, bromeó, insinuando una ligera sonrisa en su habitual cara de piedra. Lo que hiciste arriesgando tu estúpido pellejo para salvarnos a mi hijo y a mí no fue maldad precisamente. No solo me hace pensar que el suero de los penitentes y de la transformación me huelen raro. Por ti y por mí, espero que así sea. Thomas se sintió muy aliviado al escuchar que él no era un mal tipo. ¿Eran muy terribles? Me refiero a los recuerdos, insistió Thomas. Me acordé de cuando era chico, dónde vivía, ese tipo de cosas. Y si Dios en persona bajara del cielo en este mismo momento y me dijera que puedo volver a mi casa, miró hacia el piso y sacudió la cabeza de nuevo. Si lo que vi fue real, no sé, te juro que me voy a vivir con los penitentes antes de regresar. No podía creer que fuera todo tan aterrador. Deseaba que Alby le diera detalles, alguna descripción, cualquier cosa, pero sabía que el estrangulamiento estaba todavía demasiado fresco en su mente como para hacerlo cambiar de opinión. Bueno, quizás los recuerdos no son reales. Tal vez el suero es una droga que trae alucinaciones. Thomas sabía que estaba buscando desesperadamente algo en que aferrarse. Alby pensó un minuto. Una droga, alucinaciones. Luego hizo un gesto negativo. Lo dudo. El intento había valido la pena. Tenemos que lograr escapar de este lugar. Sí, gracias, nuevito, dijo Alby con sarcasmo. No sé qué haría sin tus charlas de aliento. Ese intento de sonrisa apareció nuevamente. El cambio de humor de Alby lo sacó de la melancolía. Deja de llamarme nuevito. La chica es ahora la novata. Muy bien, nuevito. Alby lanzó un suspiro y con eso dio por terminada la conversación. Ve a buscarte algo para cenar. Tu horrible sentencia de un día terminado. Uno fue suficiente, contestó. A pesar de querer respuestas, ya deseaba salir del cuarto oscuro. Además, estaba hambriento. Le hizo un saludo a Alby y se encaminó hacia la cocina. La cena estuvo increíble. Sartén se había enterado de que llegaría tarde, así que le había guardado un plato lleno de carne y de papas, con una nota que avisaba que había galletas en la alacena. El cocinero parecía estar totalmente decidido a mantener el apoyo que había demostrado en la asamblea. Minko se unió con él mientras comía, para estimularlo un poco antes de su gran primer día de entrenamiento como corredor. Le pasó algunas estadísticas, datos interesantes, cosas en qué pensar antes de irse a dormir. Cuando terminaron, Thomas se dirigió nuevamente al rincón detrás de las lápidas, donde había pasado la noche anterior. Pensó en la conversación con Chuck y se preguntó cómo sería tener padres que le dieran las buenas noches. Varios chicos dieron vueltas alrededor del área, pero en general todo estuvo muy silencioso, como si solo quisieran irse a dormir y terminar con este día de una buena vez. No se quejó. Eso era exactamente lo que necesitaba. Todavía seguían allí las mantas que alguien le había dejado la noche anterior. Se cubrió y se acomodó, acurrucándose en el confortable colchón de hiedra. Los olores del bosque le dieron la bienvenida mientras respiraba profundamente, tratando de relajarse. El aire era perfecto. Esto lo llevó a reflexionar otra vez acerca del clima de este lugar. Nunca llovía, ni nevaba, no hacía ni mucho frío ni mucho calor. De no haber sido por el pequeño detalle de que habían sido arrancados de sus familias y amigos y encerrados en un laberinto con una banda de monstruos, esto muy bien podría ser el paraíso. Algunas cosas allí eran demasiado perfectas, lo sabía, pero no tenía una explicación. Sus pensamientos se deslizaron hacia lo que Minho le había dicho durante la cena sobre el tamaño y la escala del laberinto. Él le creyó, porque ya se había dado cuenta de lo inmenso que era esa vez cuando había entrado en el acantilado. Pero no podía entender cómo había podido construirse una estructura tan grande y de esa semejanza. El laberinto se extendía por kilómetros y kilómetros. Los corredores tenían
que ser casi sobrehumanos para llevar a cabo su tarea diaria. Sin embargo, nunca había encontrado nadie una salida, y a pesar de eso, de lo desesperado de la situación, no se habían rendido. Minho también le había contado una vieja historia, uno de esos extraños y azarosos recuerdos de su vida anterior, sobre una mujer atrapada en un laberinto. Para poder escapar, ella no había levantado nunca la mano derecha de las paredes del laberinto, deslizándola sobre estas mientras caminaba. De esta forma, estaba obligada a doblar a la derecha en todas las esquinas, y las leyes elementales de la física y de la geometría le garantizaban que a la larga encontraría la salida, y tenía sentido. Pero en este laberinto, no. Allí, todos los pasillos llevaban de vuelta al área. Tenía que haber algo que se les estaba escapando. Al día siguiente empezaría su entrenamiento, y entonces podría ayudarlos a encontrar ese algo que no habían tenido en cuenta. En ese mismo momento tomó una decisión. Debía olvidarse de todo lo extraño y de todo lo malo. No iba a detenerse hasta resolver el enigma y encontrar el camino de regreso. El día siguiente, las palabras quedaron flotando en su mente hasta que por fin se durmió. Fin del capítulo 31. Capítulo 32. Con una lámpara de mano, Minho despertó a Thomas antes del amanecer y le hizo señas para que lo acompañara hasta la finca. Se sacudió fácilmente la modorra de la mañana, entusiasmado por comenzar el entrenamiento. Se arrastró fuera de las mantas y siguió con ansiedad a su maestro, eludiendo la multitud de habitantes que dormían en el césped. Los ronquidos eran la única señal de que no estaban muertos. Un levísimo resplandor iluminaba el área, cubriendo todo de sombras de un tono azul oscuro. El lugar nunca había tenido un aspecto tan pacífico. Se escuchó el canto del gallo del matadero. Finalmente, Minho sacó una llave de la ranura oculta, cercana a la pared trasera de la finca, y abrió una puerta destartalada que conducía a un pequeño depósito de almacenamiento. La curiosidad por saber qué había allá adentro llenó a Thomas de nerviosismo. Mientras Minho iluminaba el lugar, alcanzó a ver cuerdas, cadenas y otros materiales en desuso, hasta que enfocó una caja llena de calzados para correr. Parecía tan normal que casi se echa a reír. Eso está allí, eso que está allí, es el suministro más importante que recibimos, aclaró Minho. Al menos para nosotros. Ellos nos mandan zapatos nuevos en la caja de vez en cuando. Si no tuviéramos calzado bueno, nuestros pies ya estarían destruidos, continuó, mientras se agachaba y se revolvía una pila. ¿Qué número calzas? ¿Número? Pensó unos segundos. No lo sé, contestó mientras se sacaba uno de los zapatos para ver el número que tenía. Dicho calzado había estado usándolo desde que llegó al área. 43. ¡Guau, Larcho! ¡Qué pata tan grande tienes!, exclamó, poniéndose de pie, con un par de color plateado brillante en sus manos. Pero creo que encontré unos de ese tamaño. Creo que podríamos usarlos de canoa. Esos me gustan, dijo Thomas. Los tomó y salió del cuarto. Se sentó en el piso, impaciente por probárselos. Minho buscó algunas cosas más y luego se unió a él. Estos son solo para corredores y los encargados, explicó antes de que Thomas levantara la vista de su nuevo calzado. Un reloj plástico cayó sobre sus rodillas. Era negro y sencillo. No mostraba más que la hora digital. Póntelo. Y no te lo quites nunca más, ¿eh? Tu vida podría depender de eso. Estaba contento de tenerlo. Si bien el sol y las sombras le habían bastado para tener una idea aproximada de la hora, el corredor posiblemente requeriría de mucha más precisión. Se abrochó el reloj en la muñeca y luego continuó ajustándose los zapatos. Aquí tienes una mochila, botellas de agua, algo de comida, pantalones cortos, playeras y algunas otras cosas más, agregó dándole un codazo. Cuando levantó la mirada vio que Minho sostenía varios calzoncillos ajustados, hechos de un material blanco brilloso. A estos los llamamos calzones de corredor. Te mantienen todo bien sujeto y confortable. ¿Qué?, dijo Thomas. Sí, ya sabes, tus... ¡Ah! ¡Oh! Sí, ya caigo en cuenta.
dijo Thomas, levantando la ropa interior. Y el resto de las cosas. Ustedes realmente han pensado en todo, ¿no? Cuando te pasas 2 largos años corriendo como un miserable todos los días, descubres lo que necesitas y lo pides, contestó mientras comenzaba a llenar su propia mochila. Thomas no podía contener el asombro. ¿Quieres decir que puedes hacer pedidos? ¿Las provisiones que necesitas? Preguntó con incredulidad. ¿Por qué aquellos que lo habían enviado a ese lugar habrían de ayudarlos tanto? Claro que podemos. Siempre arrojamos una nota en la caja y ahí va nomás. Eso no significa que los creadores nos manden todo lo que queremos. A veces sí, a veces no. ¿Y alguna vez pidieron un mapa? Minko se rió. ¿Sí? Probamos esa posibilidad. También un televisor, pero no tuvimos suerte. Me parece que esos garlopos no quieren que veamos lo maravillosa que puede ser la vida cuando no vives en un estúpido laberinto. Thomas tenía sus dudas de que la vida fuera tan maravillosa en otro lugar. ¿Qué clase de mundo podría permitir que algunas personas obligaran a chicos a vivir de esa forma? El pensamiento lo sorprendió, como si en realidad se hubiera originado en su memoria un rayo de luz en la oscuridad de su mente, pero desapareció en el mismo segundo en el que se originó. Terminó de atarse los zapatos y se puso a trotar en círculos, dando saltos para probarlos. Me quedan perfectos. Creo que estoy listo. Minko seguía en el piso, inclinado sobre su mochila. Levantó la vista con una expresión de disgusto. Pareces un idiota dando vueltas como una bailarina. Te deseo suerte allá afuera, sin desayuno, sin comida y sin armas. Sintió un escalofrío. ¿Armas? Exactamente, respondió el corredor y volvió al depósito. Ven aquí, te los mostraré. Minko arrastró las cajas de la pared trasera, debajo de las que había una pequeña puerta trampa. Cuando la levantó, Thomas vio una escalera de madera que descendía en la oscuridad. Las guardamos en el sótano, para que los tipos como Gary no puedan encontrarlas. Vamos. Los peldaños, que no serían más de 12, crujieron bajo el peso de sus cuerpos. A pesar del polvo y del fuerte olor a moho, el aire frío le resultó agradable. No pudo ver más nada hasta que Minko encendió el foco jalando un cordel. La habitación era más grande de lo que había supuesto. Tenía unos 10 metros cuadrados. Había muchos estantes alineados en los muros y varias mesas de madera apilables. Todo lo que se encontraba a la vista estaba cubierto de basura de todo tipo. Había postes de madera, púas de metal, grandes trozos de malla, como las que cubren los gallineros, rollos de alambre de púas, sierras, cuchillos, espadas. Una pared entera estaba dedicada a la arquería. Arcos de madera, flechas, cuerdas sueltas. Ver todo eso le trajo de inmediato la imagen de Ben recibiendo el disparo de Albi en las lápidas. ¡Wow! Fue todo lo que pudo murmurar, y su voz sonó como un ruido sordo dentro del encierro del sótano. Al principio sintió terror de que necesitaran tantas armas, pero se tranquilizó al ver que casi todas estaban cubiertas de una capa gruesa de polvo. Usamos solamente algunas, aclaró Minko. Pero uno nunca sabe. Todo lo que solemos llevar encima es un par de cuchillos filosos. Hizo una seña hacia el gran baúl de madera en un rincón, que tenía la tapa levantada y apoyada contra la pared. Cuchillos de todos tipos y tamaños estaban apilados al azar hasta arriba en el borde. Esperaba que la existencia de ese lugar se mantuviera en secreto para la mayoría de los habitantes. Parece un poco peligroso tener todo esto, ¿no? Dijo. ¿Qué hubiera pasado si Ben venía aquí abajo justo antes de volverse loco y atacarme? Minko sacó las llaves del bolsillo y se las mostró, haciéndolas tintinear. Solo unos pocos afortunados las tienen en su poder. Aún así... ¡Ay! Deja de quejarte y elige un par. Asegúrate de que tengan buen filo. Y luego iremos a desayunar y a buscar provisiones para la comida. Antes de salir, quiero pasar un rato por la sala de mapas. Se sintió muy animado. Había sentido curiosidad por ese sitio desde la primera vez que había visto a un corredor atravesar su amenazadora puerta. Se decidió por una daga corta, plateada, con mango de goma, y otra con una hoja larga y negra. Su entusiasmo languideció un poco.
Aunque sabía muy bien lo que le esperaba en el laberinto, no quería ponerse a pensar por qué necesitaba llevar armas. Media hora después, ya comidos y aprovisionados, se encontraban delante de la puerta de metal ribeteada de la sala de... Media hora después, ya comidos y aprovisionados, se encontraban delante de la puerta de metal ribeteada de la sala de mapas. Estaba desesperado por entrar. El amanecer había irrumpido con toda su gloria y los habitantes ya daban vueltas, preparándose para el día que comenzaba. El olor a tocino flotaba en el aire. Sartén y su equipo se apuraban para satisfacer a decenas de estómagos hambrientos. Minho quitó el cerrojo de la puerta e hizo girar la rueda hasta que hizo un sonoro clic que se escuchó desde adentro. Entonces empujó. El pesado bloque metálico chirrió y se abrió con una sacudida. «¿Después de usted?», dijo el corredor con una reverencia burlona. Thomas ingresó sin decir nada. Un terror helado y una intensa curiosidad se apoderaron de él y casi lo paralizaron. La habitación olía a humedad, combinada con un aroma de cobre tan fuerte que casi podía saborearlo. Eso disparó un recuerdo débil y lejano en su cabeza. Se vio de niño chupando monedas de 1 centavo. Minho apretó el interruptor y varias filas de luces fluorescentes comenzaron a parpadear hasta que se encendieron por completo, mostrando el recinto con todo detalle. Thomas quedó admirado por la simplicidad. De unos 6 metros de ancho, la sala tenía paredes desnudas de concreto. Una mesa de madera estaba ubicada justo en el centro de 8 sillas. A su alrededor, 8 sillas. Había pilas de papeles y lápices dispuestos ordenadamente sobre la mesa, delante de cada asiento. Además de eso, la habitación solo contenía 8 baúles, exactamente iguales al de los cuchillos en el sótano de las armas. Estaban cerrados y ubicados a la misma distancia unos de los otros, 2 en cada pared. «Bienvenido a la sala de mapas», dijo Minho. «El lugar más alegre que hayas conocido». Thomas estaba ligeramente desilusionado. Había esperado algo más impactante. Tomó una gran bocanada de aire. «Qué lástima que huela como una mina de cobre abandonada». «A mí no me desagrada el olor», repuso, sacando 2 sillas y sentándose en una de ellas. «Toma asiento. Quiero que tengas un par de imágenes en tu cabeza antes de que vayamos allá afuera». Minho tomó una hoja de papel y un lápiz y comenzó a dibujar. Thomas se inclinó para observar mejor. Había hecho un gran cuadrado que ocupaba casi toda la hoja. Luego llenó unas casillas más pequeñas hasta que quedó exactamente igual que un tablero para jugar un gato. 3 filas de 3 cuadrados, 2 del mismo tamaño. Escribió la palabra área en el centro y luego numeró los recuadros exteriores del 1 al 8, comenzando por la esquina superior izquierda y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por último, dibujó unas rayitas aquí y otras por allá. «Estas son las puertas», aclaró. «Tú conoces las del área, pero hay otras 4 dentro del laberinto que conducen a las secciones 1, 3, 5 y 7. Permanecen en el mismo sitio, pero la ruta hacia ellas cambia cada noche con el movimiento de los muros». Terminó y deslizó el papel hacia Thomas. Este lo levantó completamente fascinado ante la idea de que el laberinto tuviera una semejante estructura, y lo estudió mientras Minho seguía con su explicación. «Tenemos el área rodeada por 8 secciones. Cada una es un cuadrado independiente e imposible de resolver en los años que llevamos en este estúpido juego. Lo único que se parece remotamente a la salida es el acantilado, y no es muy buena a menos de que quieras tener una muerte horrible cayendo por él». Minho dio unos golpecitos en el mapa. «Las paredes se mueven por todo este lugar al caer la tarde, a la misma hora en que nuestras puertas se cierran. Al menos es lo que pensamos, ya que nunca hemos escuchado que ninguna pared se mueva después de otro momento». Thomas levantó la vista, feliz de poder ofrecer un poco de información. «La noche en que nos quedamos encerrados afuera, yo no noté ningún movimiento. Los pasillos principales que se encuentran justo afuera de las puertas nunca cambian», dijo Minho. «Los que sí lo hacen son los que están más adentro». «Ah», murmuró. Y volvió al plano, tratando de visualizar el laberinto e imaginar los muros de piedra donde Minho había trazado líneas con el lápiz.
Siempre tenemos por lo menos 8 corredores, incluyendo al encargado, uno por sección. Nos toma un día entero hacer el mapeo de la zona asignada. Buscamos desesperadamente una salida. Luego regresamos y la dibujamos y usamos una hoja distinta para cada día, comentó, dirigiendo la mirada detrás de ellos. Así es como esos baúles están repletos de mapas. A Thomas lo asaltó un pensamiento deprimente y atemorizante. ¿Acaso estoy reemplazando a alguien? ¿Hubo un muerto? No. Solo te estamos entrenando. Es posible que alguien necesite un descanso. Tranquilo. Hace tiempo que no muere ningún corredor. Por alguna razón, la última afirmación lo preocupó, aunque esperó que no se le notara en la cara. ¿De modo que les toma todo un día recorrer cada una de estas casillas? Divertidísimo, ¿no? Exclamó Minho, y fue hasta el baúl más cercano. Se arrodilló, levantó la tapa y la apoyó contra la pared. «Ven acá». Thomas se inclinó sobre el hombro del encargado y echó una mirada. Contenía 4 pilas de mapas que llegaban hasta el borde del baúl. Los que alcanzó a ver eran muy similares. Un esbozo de un laberinto cuadrado que cubría casi toda la hoja. En la esquina superior derecha se leía sección 8. Seguía el nombre Hank y luego la palabra día y el número a continuación. Este último decía día número 749. Al principio, nosotros llegamos a la conclusión de que las paredes se movían hacia la derecha. Desde ese momento comenzamos a seguir esa pista y a anotarlo todo. Siempre pensamos que si comparábamos lo que veíamos día tras día, semana tras semana, eso nos ayudaría a descubrir las pautas que se repitieran. Y fue así. Los laberintos básicamente repiten aproximadamente todos los meses. Pero todavía nos queda por encontrar una salida que nos conduzca fuera del cuadrado. Hasta ahora nunca apareció. Ya pasaron 2 años, comentó Thomas. ¿No están lo suficientemente desesperados como para optar quedarse afuera toda la noche y ver si algo se abre mientras las paredes se mueven? Mi hijo levantó los ojos con una expresión de rabia. Eso es casi un insulto. ¿En serio? ¿Ah? Thomas estaba perplejo. Pues no lo había dicho con esa intención. Nos hemos roto el lomo durante 2 años. Y todo lo que se te ocurre preguntar es porque somos tan maricas que no nos atrevemos a quedarnos toda la noche afuera. Unos pocos lo hicieron al principio. Y todos aparecieron muertos. ¿Quieres pasarte la noche ya? Tal vez tengas posibilidades de volver a sobrevivir, ¿no? Se puso rojo de vergüenza. No, bueno, perdóname, dijo. De pronto se sentía como un pedazo de flocos. Y realmente estaba de acuerdo. Prefería volver sano y salvo al área todas las noches que tener otra batalla segura con los penitentes. Se estremeció de solo pensarlo. Sí, bueno, masculló mi hijo, volviendo la mirada a los mapas del arcón, para alivio de Thomas. La vida en el área no será perfecta, pero al menos es segura. Hay mucha comida. Estamos protegidos de los penitentes. No podemos pedirle a los corredores que se arriesguen a pasar la noche afuera, de ningún modo. Al menos no todavía. No hasta que estos planos nos den una pista de que podría aparecer alguna salida, aunque sea temporalmente. ¿Y están cerca? ¿Hay algo que estén estudiando? Mi hijo se encogió de hombros. No sé. Es poco alentador, pero no sabemos qué más hacer. No podemos confiar en que algún día vaya uno a saber dónde tal vez aparezca una forma de escapar. No podemos rendirnos jamás. Thomas hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, aseverando esa actitud. Por malas que fueran las cosas, renunciar solo empeoraría las cosas. Mi hijo sacó varias hojas del baúl, correspondientes a los mapas de los últimos días. Mientras las hojeaba, fue haciendo algunas acotaciones. Como te estaba diciendo, nosotros comparamos un día con otro, una semana con la otra y un mes con otro mes. Cada corredor está a cargo del mapa de su propia sección. Si tengo que serte sincero, todavía no hemos descubierto nada de nada. Y lo que es peor, no sabemos qué estamos buscando realmente. Esto es realmente una mierda, hermano. Pero nosotros no podemos rendirnos, dijo Thomas de una manera realista, como repitiendo resignadamente lo que mi hijo había afirmado un momento antes.
había dicho nosotros, sin pensarlo siquiera. Y de pronto se dio cuenta de que ya se consideraba a sí mismo como un integrante del área. Sí, tienes razón, Wei. No podemos entregarnos, afirmó Minho, mientras guardaba los papeles con cuidado y se ponía de pie. Bueno, tenemos que darnos prisa, porque ya nos entretuvimos mucho rato aquí. Los primeros días lo único que harás es seguirme, ¿ok? ¿Listo? Sintió que el nerviosismo crecía en su interior y se apretaban las tripas. Ese era el momento que tanto había esperado. Ahora iba en serio. No más charlas, ni más reflexiones. Claro, dijo Thomas. Nada de en este lugar. ¿Estás listo o no? Preguntó Minho con una expresión repentinamente dura en los ojos. Thomas le sostuvo la mirada. Estoy listo. Entonces vayamos a correr, dijo Minho. Fin del capítulo 32. Capítulo 33. Salieron por la puerta del oeste hacia la sección 8 y marcharon a lo largo de varios pasillos. Thomas siempre se mantenía al lado de Minho, mientras él doblaba hacia la izquierda y hacia la derecha, sin pensar en lo que estaba haciendo y sin dejar de correr. La luz de la mañana tenía un brillo tan nítido que hacía que todo luciera radiante y fresco. La hiedra, las paredes agrietadas, los bloques de piedra en el piso, aunque todavía faltaban varias horas para el mediodía. Cuando el sol alcanzaba el punto más alto, había mucha luminosidad. Trataba de mantener el ritmo de su compañero, pero a cada momento tenía que acelerar el paso para ponerse a la par. Por fin llegaron a un muro largo que se dirigía hacia el norte, con un corte rectangular que parecía una entrada sin puerta. Minho lo atravesó sin detenerse. Esto lleva a la sección 8, que está en la casilla del medio a la izquierda, a la 1, que es la que está arriba a la izquierda, como te dije. Este pasaje está siempre en el mismo lugar, pero la ruta puede resultar un poquito diferente porque las paredes se mueven. Thomas lo siguió impresionado por lo fuerte que se había vuelto su respiración. Supuso que sería por los nervios y que ya se le pasaría. Anduvieron por un extenso pasadizo que torcía hacia la derecha, dejando atrás varias curvas que se dirigían a la izquierda. Cuando llegaron al extremo del pasillo, Minho disminuyó mucho la velocidad y se estiró hacia atrás para sacar un bloc y un lápiz del bolsillo lateral de la mochila. Apuntó algo y luego lo guardó sin frenar del todo. Thomas se preguntó qué habría escrito, pero recibió la respuesta antes del interrogatorio. Yo confío más que nada en mi memoria, adiós el encargado, hablando con gran esfuerzo. Pero más o menos después del quinto giro anoto algo que me ayudará más adelante. La mayoría tiene que ver con lo del día anterior y las diferencias con lo que ocurre ahora. Luego puedo utilizar el mapa de ayer para hacer el de hoy. Pan comido, amigo. Corrieron un rato más hasta que llegaron a una intersección. Tenían 3 opciones posibles, pero Minho siguió tomando la de la derecha sin vacilar. Al hacerlo, extrajo uno de los cuchillos y sin perder el ritmo cortó un gran trozo de enredadera de la pared. Lo tiró en el suelo hacia atrás y continuó la carrera. ¿Migas de pan?, preguntó Thomas, recordando el antiguo cuento infantil. Esos extraños relámpagos de su pasado ya no lo asombraban mucho. Exacto, yo soy Hansel y tú eres Gretel. Y así continuaron, siguiendo el ritmo y el rumbo del laberinto, unas veces doblando a la derecha, otras a la izquierda. Después de cada recorro, cortaba y arrojaba una rama de hiedra de 1 metro de largo. Thomas no podía evitar sentirse impresionado. Minho ni siquiera tenía que disminuir el paso para hacerlo. Muy bien, dijo respirando con más dificultad. ¡Tu turno! ¿Qué?, exclamó Thomas, que había supuesto que el primer día no haría más que correr y mirar. ¡Corta la hiedra ahora! Tienes que acostumbrarte a hacerlo sin detenerte. Las recogemos al regresar o las pateamos a un costado.
Estaba feliz de tener algo que hacer. Aunque le llevó un tiempo dominar la tarea, las primeras veces tuvo que acelerar tras cortar la rama para no quedar atrás, y en otras ocasiones se cortó el dedo. Pero al 10º intento lo había prácticamente hecho igual que su maestro. Después de haber andado durante largo rato, Thomas no tenía idea de cuánto llevaban ya en el laberinto, pero supuso que habían recorrido como unos 5 kilómetros. Mi hijo redujo el paso para detenerse. «¡Hora de descanso!», dijo, mientras se descolgaba la mochila y sacaba el agua y una manzana. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se tragó el agua, deleitándose con la frescura que descendía por su garganta. «¡Espera, cabeza de pescado!», gritó mi hijo. «Guarda un poco para más tarde». Dejó de beber. Tomó una gran bocanada de aire y eructó. Le dio un mordisco a la manzana, sintiéndose sorprendentemente renovado. Sus pensamientos volvieron al día en que mi hijo y Alvis se habían ido a ver al penitente muerto, cuando todo se había ido al Clopus. «Nunca me contaste lo que realmente le pasó a Alvis ese día. ¿Por qué estaba tan mal? Es obvio que el penitente despertó, pero ¿qué sucedió?» Mi hijo ya se había puesto la mochila. Estaba listo para continuar. «En realidad, ese garlopo no estaba muerto. Albi lo tocó con el pie como un idiota y el monstruo estúpido ese volvió a la vida de golpe con las púas desplegadas y rodó con todo su cuerpo por encima de él. Sin embargo, le pasaba algo raro porque no atacó de manera normal. Más bien parecía que estaba tratando de irse de allí y el pobre Albi se interpuso en su camino». «¿Así que él huyó de ustedes?». Por lo que había visto apenas unas noches atrás, le resultaba imposible imaginarse una cosa semejante. Mi hijo puso cara de duda. «Sí, supongo. Quizás necesitaba recargar energía o algo así, no lo sé». «¿Qué problema habrá podido tener? ¿Viste alguna herida?». No sabía qué respuesta andaba buscando, pero estaba seguro de que allí debía de existir alguna clave o tal vez una lección que aprender. Mi hijo reflexionó un minuto. «No, ese garlopo parecía muerto, como te dije, como si fuera una estatua de cera y luego ¡pum!, resucitó». La mente de Thomas trabajaba con frenesí, intentando llegar a alguna conclusión. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar, ni qué dirección tomar. «Me pregunto a dónde fue. Al lugar de siempre, supongo», murmuró, como hablando para sí mismo. «¿Nunca pensaron en seguirlos para ver dónde se dirigían?». «Oye, realmente tienes delirios suicidas, ¿no? Vamos, tenemos que continuar», contestó. Después giró y empezó a correr. Mientras andaba detrás de él, trató de comprender qué era lo que daba vuelta en su cabeza. Tenía que ver con eso de que el penitente estaba muerto y luego había vuelto a la vida. También quería saber dónde habría ido alguna vez, una vez que resucitó. La mente de Thomas trabajaba con frenesí, intentando llegar a alguna conclusión. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar, ni qué dirección tomar. «Me pregunto a dónde fue. Al lugar de siempre, supongo», murmuró, como hablando para sí mismo. «¿Nunca pensaron en seguirlos y ver hacia dónde se dirigían? Oye, realmente tienes delirios suicidas, ¿no es cierto? Vámonos, tenemos que continuar», contestó mi hijo. Después giró y empezó a correr. Mientras andaba detrás de él, trató de comprender qué era lo que le daba vueltas en su cabeza. Tenía que ver con eso de que el penitente estaba muerto y luego había vuelto a la vida. También quería saber a dónde habría ido una vez que resucitó. Frustrado, puso todos sus pensamientos a un lado y apuró el paso para alcanzar a su compañero. Corrió detrás de mi hijo durante 2 horas, intercaladas con 2 breves recreos, que se acortaban cada vez. A pesar de estar de buena forma, ya le estaban doliendo todos los músculos. Finalmente el encargado se detuvo y se quitó nuevamente la mochila. Ambos se sentaron en el piso, reclinados contra el colchón de enredaderas. Comenzaron a comer. Sin hablar mucho, Thomas disfrutó de cada bocado del sándwich y de las verduras, masticándolo lo más lentamente posible. Se tomó su tiempo, porque sabía que Minho lo haría levantarse y continuar apenas terminara la comida. «¿Encontraste algo diferente hoy?»,
inquirió Thomas con curiosidad. Minho se estiró y golpeó la mochila donde estaban sus anotaciones. Solo los movimientos usuales de los muros. Nada que te ponga a saltar de alegría. Tomó un sorbo de agua, bastante largo, mientras observaba la pared superior, a la pared cubierta de hiedras que tenía enfrente. Un resplandor rojo y plateado llamó su atención, algo que ya le había ocurrido varias veces ese mismo día. ¿Qué es lo que pasa con los escarabajos?, preguntó. Parecían estar por todas partes. Luego recordó que lo había visto en el laberinto. Había sucedido tantas cosas desde entonces que no había tenido oportunidad de mencionarlo. ¿Y por qué llevan esa palabra cruel escrita en el tórax? Nunca pude atrapar uno, respondió Minho, al tiempo que terminaba su comida y guardaba el recipiente. Y no sabemos qué quiere decir esa palabra. Probablemente solo sea algo para asustarnos. Pero tienen que ser espías, para ellos, seguro. Pero, ¿y quiénes son ellos?, agregó, esperando más respuestas. Odiaba a la gente que estaba detrás del laberinto. ¿Tienes alguna idea? No sabemos nada sobre esos estúpidos creadores, repuso con la cara enrojecida, mientras apretaba sus manos como si fuera a estrangular a alguien. Me muero por romperles el... Pero antes de que terminara la frase, Thomas ya se encontraba de pie, al otro lado del pasillo. ¿Qué es esto?, lo interrumpió, dirigiéndose hacia una débil luz grisácea que acababa de distinguir detrás de la enredadera, a la altura de la cabeza. Ah, sí, eso, dijo Minho en tono de indiferencia. Se acercó y corrió la cortina de hiedra, y se quedó mirando fijamente el cuadrado de metal remachado en la madera, que tenía varias palabras estampadas encima con grandes letras mayúsculas. Estiró las manos y pasó los dedos sobre ellas, como si no pudiera creer lo que veía. Catástrofe y ruina universal. Experimento letal. Leyó las palabras en voz alta y luego se dio vuelta. ¿Qué es esto?, sintió un escalofrío. Esto tenía que estar relacionado con los creadores. No lo sé, Shank. Están por todas partes. Son como unas estúpidas etiquetas del hermoso laberinto que ellos nos construyeron. Hace mucho tiempo que dejé de prestarles atención. Volvió a mirar el cartel, tratando de imprimir la sensación de fatalidad que se había despertado dentro de él. Nada de lo que dice aquí suena demasiado bien. Catástrofe, letal, experimento. ¡Ja! ¡Qué bonito! Sí, muy bonito, nuevito. Ya vámonos. Muy a su pesar soltó las lianas y luego se colgó la mochila sobre los hombros. Prosiguió su camino, con esas 6 palabras taladrándole el cerebro. Una hora después de la comida, Minho se detuvo al final de un largo pasadizo. Era recto, de sólidas paredes, sin ningún pasillo que se desprendiera de él. Este es el último callejón sin salida, le dijo. Hora de regresar. Thomas respiró hondo y intentó no pensar que apenas había pasado la mitad del día. ¿Algo nuevo? Solo los cambios normales en el camino que nos trajo hasta acá. Ya pasó media jornada, contestó Minho, echando un vistazo a su reloj sin demostrar ninguna emoción. Tenemos que regresar, ordenó. Y sin pensar y sin esperar una respuesta, salió disparado en la misma dirección en la que habían venido. Thomas lo siguió desilusionado por no tener más tiempo para experimentar y examinar los muros y explorar un poco más. A los pocos segundos corrían al mismo ritmo. Pero olvídalo, hermano. Recuerda lo que te dije antes. No podemos arriesgarnos. Además, piénsalo un poco. ¿Realmente crees que existe una salida en este lugar? ¿Una puerta secreta o algo así? No lo sé, tal vez. ¿Por qué me lo preguntas de esa manera?, preguntó Thomas. Minho sacudió la cabeza y lanzó un escupitajo asqueroso hacia su izquierda. Porque no existe. Es solo más de lo mismo, una pared tras otra, siempre igual. ¿Cómo lo sabes?, volvió a insistir Thomas. Aunque comprendía la terrible verdad que se escondía en las palabras de Minho. Porque unas personas que están dispuestas a hacernos perseguir por penitentes no nos van a facilitar una salida así nada más. Thomas se quedó perplejo. ¿Entonces para qué molestarnos para venir acá?, preguntó Thomas, molesto. ¿Nos molestamos? Ah, porque está aquí. Tiene que haber una razón.
Pero si piensas que vamos a encontrar una hermosa verja que nos lleve a la ciudad de la alegría, te has estado fumando flopus de vaca. Miró fijo hacia adelante, con tanta desesperación que casi se detiene por completo. Esto es una mierda, dijo Thomas. Es lo más inteligente que has dicho hasta ahora, nuevito. Minko lanzó una gran bocanada de aire y continuó la carrera, y Thomas hizo la única cosa que se le ocurrió: seguirlo. El resto del día fue nada más que una sucesión de imágenes confusas por el agotamiento. Volvieron al área, fueron a la sala de mapas, trazaron la ruta del laberinto de esa jornada y la compararon con la del día anterior. Cerraron las puertas y luego llegó la cena. Chuck intentó hablarle varias veces, pero Thomas estaba tan cansado que todo lo que atinó a decir y hacer fue sacudir la cabeza, escuchando solo la mitad de lo que él decía. Antes de que las luces del crepúsculo se transformaran en oscuridad, ya se encontraba de nuevo en su lugar favorito en el rincón, en el bosque, acurrucado contra la hiedra, preguntándose si podría volver a correr alguna vez. No estaba seguro de continuar al día siguiente, en especial ahora que parecía carecer totalmente de sentido. Después del primer día, ser corredor había perdido totalmente el completo atractivo. Cada gota de aquella noble valentía que había sentido, la decisión de cambiar las cosas, la promesa que le había hecho a sí mismo y a Chuck para reunir a Chuck con su familia, todo se desvaneció en una gran nube de cansancio y desesperanza. Estaba a punto de dormirse cuando escuchó dentro de su cabeza algo. Era una hermosa voz femenina que parecía venir de una diosa de cuento de hadas, atrapada en su cerebro. A la mañana siguiente, antes del comienzo del descontrol general, él se preguntaría si la voz había sido real o parte del sueño, pero la había escuchado de todas maneras y recordaba cada palabra. Tom, acabo de activar el final. Fin del capítulo.